Buenos días a todos los presentes. Vamos a avanzar lo que viene a ser entonces la primera parte de lo que es la auxiliatura de la materia de simulación y optimización de procesos, ¿ya? Por este lado, primero, el primer tema que vamos a llevar a cabo es la unidad uno de análisis de grado de libertad, ¿ya? Este tema se va a dividir en varios subtemas, en los principales que es balance de materias sin reacción química y posteriormente otro tema que es balance de materia con reacción química. Primero ello, ¿no? Cuando dice sin reacción química, es decir, no hay reacción, ¿no? No reaccionan ¿quiénes? Los reactivos, ¿no? Los reactivos son los que reaccionan, los productos los que se generan, ¿cierto? Eso ya todos lo saben, química general. Entonces, vemos esta unidad de proceso, que ya tiene conocimiento por reacciones uno ideales tal vez también. Esta unidad de proceso, como podemos observar acá, tiene dos entradas y una salida, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, todo lo que entra igual a lo que sale en lo que viene a ser balances de materias sin reacción química. ¿Cómo van a demostrar esto? Y acostúmbrense a usar esta ecuación para el tema de cuando haya reacción química. Esto también les va a exigir el ingeniero en el tema de con reacción química, pero aquí ya nos estamos adelantando de el criterio que está demostrando usted de que sí sabe, ¿ya? Entonces tenemos la ecuación general de Lavoisier, que es la conservación de la materia de la energía, ¿no? Tenemos que la entrada menos la salida, más la generación menos el consumo, va a ser igual a la acumulación, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar lo que viene a ser la frontera del sistema o el volumen de control, ¿no? Para ese entonces vamos a colocar aquí algo segmentado. Esa segmentación nos está denotando lo que viene a ser el sistema que vamos a analizar, ¿ya? Entonces vamos a estudiar este sistema. Este sistema que se está estudiando compone las corrientes o flujos de entrada, uno, 2, y el flujo de salida, 3, ¿no? Veo, ¿qué dice el título? Sin reacción química. No hay generación, no hay consumo. Ahora, ¿y por qué tacho la acumulación? Porque vamos a ver en un inicio los primeros temas de la unidad, del avance. No existe acumulación. Cuando no existe acumulación, ¿qué tipo de estado se encuentra? Todos ya saben, reacciones 1. ¿En qué tipo de sistema nos encontramos? ¿En qué tipo de estado? Estacionario. Estacionario, ¿no? Entonces, la acumulación es cero. No hay generación, no hay consumo, me queda entrada menos salida igual a cero, ¿no? Entonces, veo que la entrada y la salida la puedo despejar para cada una, en cada miembro, y me queda de la siguiente forma, ¿no? Entrada va a ser igual a salida. ¿Esto qué me indica? Esto me indica que los flujos de entrada, la sumatoria de los flujos de entrada va a ser igual a la sumatoria de los flujos de salida. Listo. Entonces, realizando los balances de materia, un balance de materia global, que es el primer balance que vamos a ver, veo qué flujos están entrando. Uno y dos, ¿qué flujos están saliendo? Tres, ¿no? Entonces, entran dos flujos, la suma de esos flujos va a dar el flujo 3, ¿no? Ahora, esto para que sepan, el ingeniero Maita ocupa lo que viene a ser el flujo generalmente en unidades de metros cúbicos sobre segundo, metros cúbicos sobre minuto, sobre hora, ¿no? Le cambia la unidad de tiempo, pero la letra F, él especialmente la denota para flujo volumétrico o caudal, ¿ya? Otro ejemplo de balance de materia es cuando utiliza la letra L, ¿ya? La letra L, ¿qué significa para él? La letra L va a significar en flujo másico. Puede ser kilogramos por segundo, puede ser kilogramos por hora, kilogramos por minuto, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta y no confundan las unidades, ¿no? Aquí lo voy a anotar también. Puede ser, digamos, metros cúbicos sobre minuto, puede ser también litros sobre segundo, ¿ya? Entonces, tome en cuenta las unidades para la resolución de su ejercicio. Ya han llevado control automático, creo, en su mayoría aquí,
y él explica bastante el tema de las unidades, ¿ya? Entonces, eso por un lado en el balance global de materia, ¿ya? Creo que no tienen dudas al respecto, o si tienen dudas pueden hacerlas ahorita para que se les despeje algo, si tienen dudas, y si no, proseguimos, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? No es necesario que hable también en esa parte, puede reaccionar con un bien, con una emoción y listo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso por un lado, chicos. Entonces, veamos lo que viene a ser los balances parciales de materia, un balance parcial o un balance por componentes, ¿ya? Aquí he puesto aquí un pequeño ejemplo donde veo que es igual. Una unidad de proceso tiene entrada y salida, dos entradas, una salida. El sentido de la flecha me indica en la unidad de proceso si está entrando o está saliendo, ¿no? Entonces, tengo por acá en la entrada número uno, el flujo número uno, tengo X1 0,25, X2 0,75. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cuántos componentes, dos componentes, ¿cierto? X1, X2. Puede ser, digamos, no sé, nitrato de potasio y X2 agua, ¿no? Puede ser cualquier componente. Ahora también existe otra forma de denotarlo. El ingeniero también mezcla estas cosas, porque ya saben que no hay una bibliografía exacta de acuerdo al tema. Pueden dividirlo ustedes con X1, Y1, ¿cierto? Pueden dividirlo también de esa forma. Algunos lo dividen en X2 y Y2, ¿no? Ya va de acuerdo al tipo de ejercicios. Por ejemplo, cuando se tiene sistemas en que viene a ser fase sólida, fase líquida o fase líquida y fase vapor, ¿cierto? Lo han visto en operaciones unitarias 3, eso, ¿no? Entonces, eso hay que guiarse un poco de acuerdo al contexto del ejercicio. Veamos el otro flujo, el flujo 2. El flujo 2 creo que tengo acá x3 igual a 1. Y a la salida de la unidad de proceso se tiene x1, x2, x3. No tengo los valores, ¿no? Pero a ver, pongámosle a 1. Pongámosle 0,45 a este. Los demás, pongámosle que no lo conocemos. Listo. Entonces, aquí lo principal es identificar la cantidad de componentes en la unidad de proceso. Eso como principal, eso es lo que deben identificar a la hora de resolver un ejercicio, ¿ya? Identificar la cantidad de componentes involucrados en la unidad de proceso. Por si acaso yo la voy a grabar la clase, la estoy grabando, se la voy a pasar, ¿ya? Pero quiero que me atiendan, ya después ustedes le pueden sacar captura, todo eso quiero que me participen y respondan, ¿ya? Y vuelvo a reiterar, su cámara, si quieren que valga su asistencia, la nota de ponderación de asignatura va a estar con asistencia. Ahora, recapitulemos. Si queremos realizar los balances parciales por componente, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántos flujos tenemos? Uno, 2, 3. Flujo uno más flujo 2 igual a flujo 3, ¿no? Para empezar por ello. La entrada va a ser igual a la salida, me dice la ecuación de Lavoisier, ¿no? Es decir, que voy a seguir partiendo del balance global de materia. No es necesario que usted escriba esto, pero algunos son un poco más mecánicos y por eso le doy como que este truquito. Entonces, el flujo uno me dice acá que voy a realizar un balance parcial para el componente uno. ¿El componente uno cuál es? X1, ¿no? Entonces le voy a colocar al lado del flujo uno X1. Para el flujo 2, ¿qué voy a realizar? Un balance parcial del componente uno. Flujo 2 X1, ¿no? Flujo 2 X1. Para lo que viene a ser el flujo 3, ¿qué voy a realizar? Otro balance parcial. ¿Para quién? Para el componente uno. Coloco flujo 3 X1. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer por este lado? Fíjense, debo analizar. En el flujo uno tengo el componente uno X1, sí se tiene. Para el flujo 2 tengo X1,
No tengo x3, entonces, ¿qué hago? Tacho. ¿O cuánto valdría x1 si ustedes quieren analizarlo? ¿Cuánto valdría? Cero. Cero valdría, ¿cierto? Entonces, cero por el flujo 2 que digamos que sea 100, 0 por 100, cero. Se va entonces. ¿De qué forma me queda este flujo de acá? Perdón, este balance. Este balance me va a quedar flujo de 1 por la composición del componente uno igual al flujo 3 salida, por la composición del componente uno en ese flujo, ¿no? Entonces, pueden partir desde acá para hacer tal vez un poco más mecánico, o ya si ustedes lo analizan a criterio, ya este tiene, este no tiene, pero de acá, ¿no? Ya es el criterio que usted utilice y la lógica que vaya adquiriendo a medida que vaya resolviendo los ejercicios. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Se puede usar otra nomenclatura para los componentes? Se ¿O el ingeniero puede, pide exactamente? se Ah, ya está puede, ahí. pero tiene que ser bastante entendible. Va a ser. Por ejemplo, para este mismo ejercicio, lo vamos a rehacer, justamente a eso iba. Es como que chipa mucho lo que viene a ser el uno con el flujo uno, el 2 con el flujo 2, pero estamos en el flujo uno, ¿no? Entonces, ¿yo qué les recomendaría? Yo estaría usando la nomenclatura del ingeniero Heredia. La nomenclatura del ingeniero Heredia, ¿qué decía? Teníamos que usar flujo y flujo sub I. ¿Qué me indicaba la letra I? La letra I me indicaba el número del componente, el número de flujo, perdón, el número de flujo. Y va a ser igual al número de flujo, ¿ya? Eso va a ser I. Y si queríamos hacer una composición, le poníamos X sub 1 y arriba le poníamos J, perdón, XI, y aquí le poníamos J. Y seguía significando lo que viene a ser el número de flujo, ¿no? J, ¿qué va a significar? J va a significar el nombre, el componente, ¿ya? El componente del flujo. Por ejemplo, aquí ya podemos decir, entonces ya no de X1, X2, podríamos decir, ¿en qué flujo estamos? Uno. ¿De qué componente vamos a hablar? De un componente A. ¿En qué flujo estamos? Uno. ¿De qué componente vamos a hablar aquí? B, ¿no? Es un poco tal vez más entendible así para ustedes. No sé si se deja entender esta nomenclatura. El subíndice va a indicar el flujo. El superíndice, que así se llama, o el exponente, me va a indicar el componente. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos colocar? ¿Cómo se colocaría con esta otra nomenclatura? X, X2C. X2C. Muy bien. X2C. X2C va a ser igual a 1. ¿Y aquí qué tendría? Aquí tendría X3A. Aquí tendría X3B. Por este lado tendría X3C, ¿no? Pueden usar esta otra nomenclatura. ¿O cuál es la nomenclatura que tenías pensada, Jason? No, era igual que esa. Así estaba pensando. Bueno, Es más factible. más práctico, ¿no? ¿Los demás tienen alguna duda, pregunta? ¿Cuál nomenclatura le gustaría que usemos para la materia conmigo al menos, ¿no? Sé que con el ingeniero tal vez hagan otro tipo de ejercicio. Él mezcla las nomenclaturas, como le dije, de acuerdo al tipo de ejercicio.
Igual les va a poner bien si usan cualquier nomenclatura, por si acaso, pero que sea entendible, ¿no? ¿Cuál de las dos nomenclaturas quieren manejar o quieren que mezclemos? ¿Qué les gustaría? Creo que por practicidad la primera sería mejor, ¿no? ¿La primera no? Por practicidad, porque incluso hasta para vos te va a dificultar poner uno arriba y otro abajo. Ya, no, ya después lo copio y pego, digamos. Ahorita es que lo estoy realizando. Pero ya, está bien, vamos a hacer la primera, digamos. Los demás, ¿qué dicen? ¿Con la primera o la segunda? Quisiera escucharlos también. Si bien esto es virtual, pero podemos comunicarnos, ¿no? Yo pienso que la primera para más fácil y después yo creo que cada quien a su comodidad lo va a acomodar. Ya, buenísimo. Esa opinión me parece un poco más certera también. Entonces, estas son las nomenclaturas que se van a usar, ¿ya, chicos? ¿Alguna duda que tengan ahí también? Ya, entonces, eso por un lado. Vamos a ir avanzando un poco más de teoría. Ahorita le muestro, ¿ya? Denme un rato. Del método simplificado, vamos a ver la pequeña teoría, qué es lo que se debe realizar, identificar y demás. Ya lo han visto, el análisis de grados de libertad en reacciones uno no es nada del otro mundo, ¿ya? Más que todo va a ser el método matricial, que ese es el método que más ocupa el ingeniero Maita. Un poquito largo, pero no es difícil, ¿ya? En el método simplificado, vamos a colocarlo así, se deben identificar los datos conocidos. Punto. ¿Qué más se debe identificar? Se deben identificar las las incógnitas y la cantidad de componentes. Todo. Se debe identificar los datos conocidos, las incógnitas, la cantidad de componentes involucrados en la unidad de proceso. Eso por un lado. Entonces coloquemos lo que viene a ser la ecuación. El análisis de grado de libertad está dado por la letra F, ¿ya? El ingeniero Maita la ocupa con la letra F. Entonces F va a ser igual a número de incógnitas menos el número de balances independientes. El número de balances independientes. A esto se refiere con la cantidad de componentes involucrados. Balances independientes. Se hace la respectiva resta y eso me va a dar el análisis de grados de libertad F, ¿ya? Veamos un ejemplo así sencillo. Voy a colocar. Se debe calcular, se debe calcular la cantidad necesaria de un diluyente. Vamos a poner acá
de un diluyente L2 con una concentración del 5% de sólidos, de 5% de sólidos que se mezcla con una corriente principal de 500 kilogramos hora de jugo que contiene una concentración de 75% de sólidos. ¿Ya? Realice el análisis de grado de libertad. ¿Ya? No me está diciendo que resuelva el ejercicio, simplemente me está dando la orden de realizar el análisis de grado de libertad. Nada más. Entonces, ¿cómo haríamos por este lado? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Alguien se anima a guiarnos con el ejercicio? Es balance de materia, nada más. ¿Nadie? Bueno, entonces yo lo voy a hacer. Por un lado, ustedes cuando tengan un poco de dudas de todo esto, ¿qué tienen que hacer? Sacar datos. Siempre sacar datos, ¿ya? Ay, perdón, no era acá. Datos. ¿Qué datos tienen? Tenemos, por un lado, una corriente me dice qué cantidad de necesaria de un diluyente L2. Entonces, esto hay que resaltar, cantidad de diluyente L2. No es que vayan a resolver todos sus ejercicios así, es solamente una guía para que usted se vaya adentrando en esto. Necesaria de un diluyente L2. Ya. Tenemos ahí un flujo y vamos con otro. Me dice, con una concentración del 5% de sólidos. Ahora, ahí me está diciendo 5% de sólidos. Me está hablando de una corriente L2 con una concentración de 5% de sólidos. ¿Qué vendría a ser el resto y cuánto es el resto para el 100%? ¿Cuánto falta para que llegue al 100%? 95% de diluyente. 95% del diluyente, ¿no? Puede ser agua, ¿no? Mayormente el diluyente es agua. Me dice acá que se mezcla con una corriente principal de 500 kilogramos por hora. Entonces tengo acá que se mezcla con una corriente principal de 500 kilogramos por hora de jugo que contiene una concentración de 75% en sólido. ¿Qué sería entonces el resto y cuánto sería lo que falta de esa corriente? La corriente principal es de 500 kilogramos, 75% es. ¿El resto cuánto es? Para llegar a 100, ¿cuánto falta? 25, ¿cierto? 25%. Ese 25%, por ende, ¿qué vendría a ser de una corriente de un jugo? Imagínense un jugo, es lleno de pulpa, bien espeso. ¿Será que es solamente pulpa? ¿Qué vendría a ser el otro 25%?
¿Qué vendría a ser el otro 25%, che? Agua o diluyente. Agua o diluyente. Cuando usted toma leche, a ver, ¿la leche es pura? ¿Es leche pura al 100%? No, no. Tiene otros químicos, tiene agua. Cuando toma yogur, el yogur es puro, lo encuentra en la naturaleza así pura. No, no, ¿eh? Es una mezcla de varias cosas. Y aquí me está diciendo que un jugo tiene un 75% de sólido. Por ende, el resto, el 25%, es un diluyente. En este caso podemos decir que es agua, ¿ya? Entonces, para la parte de datos, identifiquemos los componentes que se tienen, ¿ya? Identifiquemos los componentes que se tienen. ¿Qué componentes se tienen? Podemos decir nosotros entonces que tenemos dos componentes. Tenemos dos componentes. Vamos a colocar componente uno que va a ser igual al el jugo o el sólido. ¿Qué va a ser el componente uno? El sólido. El sólido, ¿no? No va a ser el jugo. El jugo es lo que compone la mezcla de sólido y agua, ¿no? Entonces el componente uno va a ser el sólido. El componente 2 va a ser el agua, ¿ya? Eso va a ser por un lado. Establezcamos la unidad de proceso, ¿ya? Establezcamos la unidad de proceso. Vemos que es parecida a esto. Entonces lo vamos a copiar. Vamos a copiar. Este viene a ser el esquema de la unidad de proceso. Entonces voy a anotar, tengo L1, dice. ¿Por qué L1? Es la corriente principal, ¿ya? Entonces coloco L1. ¿Qué datos tengo en la corriente número uno? ¿Qué datos se tiene en la corriente número uno? El El flujo y la flujo másico. convección. ¿Cuál? ¿Qué flujo se tiene? Se tiene flujo uno, 500 kilogramos hora. Ese viene a ser el primer dato. Voy a colocar en mi diagrama de flujo de proceso. ¿Qué otros datos más tengo? Conozco X1. X1 va a ser igual a 0,75. ¿Puedo conocer X2? Sí. X2 va a ser igual a 0,25. Tal vez dirán ustedes, pero no tengo que colocarlo. En reacciones uno me decían que no lo conocía. No tengo que asumir el resto. Aquí sí. Con el ingeniero Maita ya puedo conocer el 100%. Bueno, sí, se puede. La suma de ambos componentes. Un componente es independiente, el otro componente es dependiente. Él va a usar bastante esa terminología, componentes independientes, dependientes. ¿Qué tengo en el flujo 2? Me dice, se debe calcular la cantidad necesaria de un diluyente L2. Entonces vamos a colocar un flujo 2. No sabemos cuánto es. Pongámosle una incógnita, L2. ¿Qué vamos a sacar de acá? De L2. En L2 me dice con una concentración del 5% de sólido. Sólido es componente uno o componente 2. Es componente uno, entonces es X1, 0,05. X2, ¿cuánto viene a ser? X2 viene a ser 0,95. 0,95, ¿no? Listo. ¿Qué más? L3, me dice de L3, va a ser lógicamente la mezcla de lo que viene a ser el diluyente con el jugo, ¿no? No sé cuánto va a ser. Y por este lado de acá, también puedo decir X1, no sé cuánto va a ser, ¿no? No me dice el ejercicio tampoco calcular nada, pero puedo colocarlo como incógnita, porque no sé en qué cantidad porcentual o centesimal va a salir. Entonces, este es mi diagrama de flujo de proceso.
o diagrama de flujos materiales, como deseen llamarlo. Vamos a ir continuando por acá. Voy a pegar esta imagen acá. Y ahora, ¿será que tenemos que analizar la ecuación general de la visión? No es necesario, porque ya sabemos que es balance de materia sin reacción química. Se sabe eso, se conoce. Entonces, yo sé que todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. ¿Qué más debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Ver qué balances se pueden realizar, ¿no? Pero ¿cómo debo hacer eso? Debo realizar primero los análisis de grado de libertad. Entonces, coloquemos análisis de grado de libertad. Análisis de grado de libertad. El análisis de grado de libertad ya conocen la fórmula ustedes, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del análisis de grado de libertad? Número de incógnitas menos el número de balances independientes. Entonces, anotemos. Vamos a marcar con un color las incógnitas, con otro color los balances independientes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? Bueno, antes de ello también tenemos que sacar datos, ¿no? Me estaba olvidando. El ingeniero no lo vamos a usar, los datos, pero debemos identificar, ¿ya? ¿Cuáles son los datos que se conocen? Aquí les coloqué. Se deben identificar, voy a poner mejor así, los datos conocidos, las incógnitas, los componentes involucrados en la unidad de proceso. Ya esto lo acomodan ustedes, pero lo vamos a colocar mejor así. Los datos conocidos en la unidad de proceso, las incógnitas en la unidad de proceso y los componentes involucrados en la unidad de proceso. ¿Ya? De eso, para tener un poco más de orden. Entonces, esas tres cosas deben identificarlo. Fíjense que el análisis de grados de libertad no les pide aquí datos conocidos, pero ustedes tienen que identificarlos a la hora de hacerlo. Porque si no, el ingeniero le va a poner mal. Entonces, dice esto, datos conocidos. ¿Cuáles son los datos que se conocen? Vamos a marcar con celeste. ¿Cuáles son los datos que se conocen? L1, X1 del mismo L1. Ya, L se conoce. Ahora, ¿será que qué más vamos a colocar de las composiciones? ¿X1, X2 o solo X1? ¿Qué creen que deberíamos colocar? Y datos Solo X1. solamente vamos a colocar X1, porque eso es lo que nos nombra. Nosotros ya lo explicamos después, eso en el diagrama de flujo de proceso. Ya conocemos eso, pero ya aplicando la relación de unidades y demás, ya nosotros estamos explicando de que se conoce X2 de quién, del flujo 1. ¿Qué otro dato conocemos? Conocemos X1 de quién, del flujo L2, ¿no? Tenemos tres datos conocidos entonces. Podemos colocar aquí L1, podemos colocar X1
Y le vamos a poner un paréntesis X1 de L1 y vamos a colocar aquí X1 de L2. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Uno, dos, tres. Tres datos conocidos. ¿Ya? Tres datos conocidos. ¿Cuáles son las incógnitas en la unidad de proceso? Marquémosla con amarillo. ¿Cuáles son las incógnitas de la unidad de proceso? Las incógnitas de la unidad de proceso viene a ser L2. L2, ¿cierto? El flujo no lo conocemos. ¿Qué más no conocemos? L3. L3 tampoco lo conocemos. ¿Qué más no conocemos? X1. Pero conociendo X1, ya voy a lograr conocer X2 también, ¿no? Es decir, no necesito explicar de que no conozco las dos variables, porque X2 es variable dependiente o independiente. Una depende de la otra, cualquiera que se halle, se puede. De la otra, muy bien. Entonces, si yo escojo calcular o tomar como incógnita X1 de L3, yo puedo entonces conocer X2. O también si decido, voy a conocer X2 mejor, pero ya no voy a tomar en cuenta qué cosa, ya no voy a tomar en cuenta X1 de L3, ¿no? Entonces, ese criterio tienen que utilizar ustedes ahí. A mí, por ejemplo, pues, le digo, no me gusta mucho usar la primera nomenclatura porque tengo que especificar que es X1 de L1, X2. Por esa parte confunde un poco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las incógnitas del proceso, de la unidad de proceso? Viene a ser L2, L3 y viene a ser X1, ¿no? ¿X1 de quién? X1 de L3. Entonces ya se tiene. Entonces, si quieren pueden escribirlo así, X1 de L3. Depende, ya ustedes sean ese, ¿no? Ahora, la cantidad de componentes involucrados en la unidad de proceso. ¿Cuáles son las cantidades de componentes involucrados en la unidad de proceso? Veo que tengo X1, X2. En este flujo X1, X2, ¿no? ¿Cuántos componentes hay involucrados en la unidad de proceso? Dos, ¿no? Hay dos componentes. Entonces le podemos colocar aquí simplemente 2. X1, coma, X2. Ya. No sé si le entendieron o quieren que repita algo. En la corriente 3 estás designando a una que va a ser la variable dependiente y otra la independiente, ¿verdad? Ese sería el criterio. Sí. Ya. Volviendo entonces a lo que viene a ser la fórmula del análisis de grados de libertad, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuántas incógnitas se tienen? Incógnitas, una, dos, tres. Entonces reemplazo, tres incógnitas. ¿Cuántos balances independientes? Dos balances independientes. ¿Por qué? Los balances independientes son la cantidad de componentes involucrados en la unidad de proceso. Repito eso, cantidad de componentes involucrados en la unidad de proceso. Por eso es dos balances independientes por componente. ¿Ya? Entonces, dos balances independientes o dos balances parciales. Entonces, si hago la resta, el análisis de grados de libertad me sale 1. ¿Qué significaba en reacciones 1 de que
el análisis de libertad me dé uno. El análisis de grados de libertad me dé uno. ¿Qué significaba eso? Que había que tomar una base de cálculo. Eso, una base de cálculo, pero ya aquí no se llama base de cálculo, ¿ya? Aquí ya no se llama base de cálculo para que tengan en cuenta. Aquí ya tiene otro nombre. Lo voy a colocar. Se pueden presentar tres casos. Aquí lo tengo acá. Si el análisis de grados de libertad es igual a cero, el sistema está completamente especificado y esto nos retornará un solo valor de las variables de estado o variables de salida, es decir, las incógnitas. Si el análisis de grado de libertad es mayor a cero, tendremos múltiples soluciones dependiendo del valor que adoptemos sobre la variable de decisión. Aquí ya no se llama base de cálculo, se llama variable de decisión. Entonces, es como su sinónimo, pero esa terminología usa el Intermite, variable de decisión. Y por último, si el análisis de grados de libertad es menor a cero, se dice que el sistema está sobreespecificado y no hay solución. Necesitamos remover una ecuación, ¿ya? Entonces, ese es un criterio, una nueva terminología que van a usar, variable de decisión. Entonces, ese es el método simple. Y ahora el método matricial se lo ocupa igual aquí en unidades simples, pero mayormente lo ocupan en unidades múltiples, ¿ya? Mayormente lo ocupan en unidades múltiples. Lo vamos a hacer igual el método matricial, el mismo ejemplo. Yo lo voy a copiar mejor por acá para que esté uno solo. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? No pongan base de cálculo en su examen, pongan variable de decisión, ¿ya? Y les va a quitar puntos por eso. A mí me quitó puntos en su tiempo. Pongan variable de decisión. Hagamos este mismo, pero con el método matricial, ¿ya? El método matricial, ¿en qué consiste? Tengo que armar, como su nombre lo dice, una matriz. Vamos a armar esta matriz. Y aquí vamos a escribir variables independientes, variables independientes, balances independientes, especificaciones independientes. Entre paréntesis yo le coloco conocidas, caudales, componentes, relaciones independientes, grados de libertad. Esto de acá vienen a ser criterios, ¿no?
Aquí la voy a dividir en dos la celda. Combinar. Bien. Aquí vamos a denotarlo con la letra B mayúscula. Aquí vamos a poner B sub I. Número de especificaciones independientes. Los caudales no tienen, componentes no tienen. Número de relaciones independientes y F, que es el análisis de grados de libertad. Aquí le vamos a poner unidad de proceso. Ese es lo que vamos a hacer. Este método matricial, le vamos a poner una pequeña teoría aquí a un lado para que vean. Crema. Vamos a poner esto. El número de grados de libertad del sistema se puede calcular por la suma de los grados de libertad individuales de cada subsistema menos el número total de interconexiones, es decir, variables comunes a los dos sistemas, ¿ya? En este caso no hay interconexión porque es una sola unidad de proceso, pero eso van a tomar en cuenta cuando sea de unidades múltiples, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula que van a usar en este caso para el análisis de grados de libertad de forma matricial? Eh, el análisis de grados de libertad va a ser igual al número total de variables independientes menos la cantidad de balances independientes menos el número de especificaciones independientes menos el número de relaciones, ¿no? Esta es la fórmula que van a usar. La voy a hacer un poco más grande. Esto es lo que me indica el método matricial. Escribir esto por acá. Y lo estoy rehaciendo de nuevo. Donde F grados de libertad, B número total de variables independientes, BI número de balances independientes, N número de especificaciones independientes conocidas, ya sean caudales o componentes. Y por último, NR, número de relaciones identificadas independientes, ¿no? Y ustedes tienen que armar esta tablita. ¿Alguna pregunta o duda que tengan ahí? Todavía no hemos resuelto por si acaso por la tabla, pero ahorita lo vamos a hacer, pero quiero ver si tienen alguna duda o pregunta. Vale, si no hay, prosigamos con el ejercicio. Voy a volver a copiar esto mismo. Voy a colocar aquí análisis de grados de libertad. Voy a copiar la fórmula. Y vamos a hacer por la tabla, ¿ya? Del método matricial. La fórmula me dice eso. Ahora hay que ver
¿Cuáles son las variables independientes en esta unidad de proceso? Las variables independientes se refieren a los flujos y a las composiciones, ¿ya? Flujo y composición. Entonces, vayamos rescatando eso. Voy a ir marcando acá variables independientes y lo voy a colocar así. Variables independientes, voy a marcar así. ¿Cuáles son las variables independientes? Los flujos. Entonces marquemos cuáles flujos van a ser. L1, ¿cuál va a ser el otro flujo? El otro flujo va a ser L2. ¿Qué más, chicos? Más. L3, L3, X1, eso, X1, X2 también, ¿o no? ¿Qué dicen? No. No, no. ¿Por qué? Porque esta es la independiente, esta va a ser la dependiente. ¿Por qué dependiente? Que depende de la anterior. Si yo conozco X1, por ende ya voy a conocer X2. Aquí puedo marcar X1. Sí, ¿no? ¿Ah? ¿Puedo marcar X2? No, porque ya con eso estaría contando una variable de más. ¿Qué otra composición? X1 ¿de quién? De L3. X1 de L3 también. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas variables independientes se tienen? ¿Cuántas variables independientes se tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces anotamos 6. ¿Cuántos balances independientes podemos realizar? ¿Cuántos componentes hay? Hay X1 y X2 en cada flujo. ¿Colocamos 2 o colocamos 6? En esa parte yo no entendí. Cuando dice componentes, ¿qué se refiere a la parte sólida y líquida? Se ¿O a qué? refiere, cuando hablamos de componentes, se refiere ya sea reactivos o productos, ¿ya? Las especies que están involucradas, ¿ya? A eso nos referimos. Es decir, por aquí tal vez en esta parte podría haber un X3, digamos, ¿no? Entonces, vemos que acá entra X1, X2, aquí entra X1, X2, X3. Por aquí, ¿qué tiene que salir si es un mezclador? Por ende, X3, ¿no? Ahora, ¿cuántos componentes hay involucrados en toda la unidad de proceso? No tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, en global se refiere. ¿Cuántos componentes en global hay en toda la unidad de proceso? Dos Dos. sería. Dos sería, ¿no? Dos. Aquí Sí. ustedes si quieren le colocan dos o menos dos. ¿Por qué menos dos? Porque ya involucraríamos el signo que lleva acá los balances independientes. ¿Qué más dice? Dice composiciones, perdón, especificaciones independientes, entre paréntesis yo le coloqué conocida. ¿Qué significa ahí? Que van ustedes ver si ese dato se conoce. Si ese dato se conoce, ustedes lo van a colocar como un dato aquí en la tabla. ¿Conozco algún caudal? Conozco L1. ¿Conozco algún otro caudal? No, no conozco L2, no conozco L3. Entonces, solamente voy a colocar aquí -1, ¿cierto? Aquí le voy a agregar componentes independientes, ¿ya? INDP. Si bien aquí ya lo dice,
Fíjense, especificaciones independientes, pero no falta el que se olvida, ¿no? Entonces, componentes independientes. En L1, ¿conozco alguna composición? Conozco, ¿cierto? X1. Y también conozco X2. De estas dos, ¿cuántas son independientes? Solamente una, ¿cierto? Porque la otra ya se conoce por efecto de conocer la otra. Entonces, conozco solamente una. En el flujo 2, ¿cuántas composiciones hay? Dos. ¿Cuántas composiciones son independientes? Una, ¿no? Entonces, menos uno. Menos uno, menos dos. Vamos por acá. En L3, ¿cuántas composiciones tengo? Dos, ¿no? ¿Cuántas son independientes? Una. Entonces sería menos uno. Pero ahí es donde le fallan. Fíjense, entre paréntesis, conocidas. ¿Conozco X1 de L3? No conozco, ¿cierto? Entonces, ¿será que lo tomo en cuenta como composición independiente conocida? No lo tomo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas composiciones independientes conocidas hay? Una, dos, ¿cierto? Entonces solamente hay dos. Sería entonces menos dos. Relaciones independientes. ¿A qué se refiere con relaciones independientes? Se refiere a de que el flujo 1 es el doble del flujo 2. O la composición del flujo 1 es el triple a la salida del componente del flujo 2. Es decir, le va a mencionar relaciones entre composiciones de flujos o composiciones de las composiciones centesimales, ¿no? Es decir, relaciones entre flujos y relaciones entre composiciones. Me nombra el ejercicio, la orden, alguna relación entre que el flujo 1 es igual al doble del 2 o algo por el estilo. No me nombra, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto viene a ser las relaciones independientes? Cero, ¿cierto? Cero. Entonces hago la resta. 6 menos 2, 4. Menos 1, 3. Menos 2, 1. Menos 0, 1. Análisis de grados de libertad, 1. Esa sería su respuesta por el método matricial. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta o duda ahí en el análisis del método matricial. Primera vez que lo ven, creo, ¿no? Al menos los que están llevando primera vez simulación. No sé si alguien ya de ustedes lo conocía. ¿Lo conocía, Sí, Benjamín? más o menos, sí. Más o Por menos. internet lo conocí, por internet lo vi. Este es el método que al menos a mí me gusta más, porque ahí no le falla a uno, en cambio acá, este otro método hay más probabilidad de fallarle, pero este método más práctico también si lo saben dominar, es ya la agilidad mental que tienen que tener del análisis, ¿no? Dependiente, independiente. En cambio acá tardan un poquito más, pero es más seguro, ¿no? Entonces ya es cuestión de ustedes. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer uno del evaporador que le estaba diciendo a ustedes. Este ya lo tengo resuelto. Cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Se puede ver la pantalla en blanco con el evaporador y cristalizador. Sí, se ve. Ya. Entonces, yo tengo esta corriente L1, 3000 kilogramos hora. Conozco acá, me dice la fracción en peso del nitrato de potasio 0,3. El flujo 2 me está colocando como incógnita, pero me dice que lo que sale por arriba de un evaporador es agua. Y si no me dijera, yo tengo que, por lógica, suponerlo, ¿no? Ya llevamos operaciones unitarias 2, ¿no? Me dice que aquí, a la salida del evaporador, procede hacia un cristalizador, ¿no? De aquí a la salida del evaporador se tiene una fracción en peso de nitrato de potasio que no se conoce.
Tengo a la salida del cristalizador una corriente L4 que no se conoce, pero sí se conoce la fracción en peso del nitrato de potasio, 0,96. L5, que viene a ser 200 kilogramos hora, una salida del cristalizador, y se conoce su fracción en peso, X5, el nitrato de potasio. Fíjense que aquí estoy como que ocupando la segunda nomenclatura, ¿no? Que le había dicho, solo que no le he puesto A, B, C, digamos, ¿no? Pero estoy especificando de qué es el nitrato de potasio. Para mí es más práctica esta nomenclatura. No sé, cada uno va a escoger lo que le facilite, ¿no? Siempre y cuando se entienda. Estoy delimitando el sistema, el subsistema, perdón, del evaporador y delimitando el subsistema del cristalizador. Ahora, aquí, si se dice bien, se está hablando del nitrato de potasio. ¿Qué pasa? 0,3 es una solución de nitrato de potasio. Por ende, el resto que viene a ser agua, ¿no? El resto para llegar a 1 viene a ser 0,7, ¿cierto? Aquí me dice que sale vapor, es decir, que no sale nitrato de potasio. Por ende, aquí un pequeño error de typeo. Esto es 1. Aquí le vamos a modificar, a ver, espérenme un rato. 1. Está typeado en todo, lamentablemente. Espérenme un rato. Por favor. Aquí le van a poner 1. En los siguientes diapositivos va a salir 0,1, pero ustedes le colocan 1, ¿ya? Es un error del typeo que tenéis. Ahora, a la salida del nitrato de potasio en el flujo 3, ¿conozco el agua? No conozco, ¿cierto? No se conoce. Tampoco en qué cantidad no se conoce. Pero ¿cómo sé que voy a tener nitrato de potasio? Porque por ende, en el lomo superior es agua y por acá va a salir nitrato de potasio con una mezcla de un poco de agua, ¿no? No sale netamente seco en un evaporador, ¿no? Siempre sale con una cantidad de agua, así sea muy poca. Veamos acá el cristalizador. Del cristalizador, conozco la composición en peso del nitrato de potasio, 0,36. ¿Puedo conocer la composición del agua? Sí se puede, ¿cierto? Por ende, el resto vendría a ser 0,64. Y para la salida del L4, conociendo el nitrato de potasio, ya puedo conocer del agua, 0,04. Aquí repito, es 1, ¿ya? Ya tengo armado mi sistema, ¿no? Vamos a analizar primero lo que viene a ser el evaporador. Fíjense que lo he marcado el evaporador. Estoy denotando estos números aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa? Hagamos el método matricial. ¿Cuántas variables independientes? 5. Flujo 1, flujo 2, flujo 3. Pero no lo conoce, me dirán ustedes, pero igual se toma como variable independiente. Todos los flujos son variables independientes, sean conocidos o no conocidos. Ahora veamos las composiciones. En el flujo número 1, ¿cuántas composiciones hay? 2. ¿Cuántas son independientes? 1. Entonces anoto. En el flujo 2, ¿cuántas composiciones hay? Solamente una. Entonces solamente una no se toma como independiente. ¿Por qué? Porque tendría que tener una dependiente también. Entonces no se toma como incógnito, como variable independiente, perdón. Del flujo 3, ¿cuántas composiciones se tienen? 2. ¿Cuántas de ellas son independientes? Una, ¿no? Una. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables independientes. ¿Cuántos balances podemos realizar? ¿Cuántos componentes hay involucrados en los flujos del evaporador? 2 o 6.
2. 2, ¿no? 2 componentes, entonces menos 2. Número de especificaciones independientes conocidas. ¿Conozco L1? Sí. ¿Conozco L2? No, pero es independiente, pero no la conozco. Por eso el término especificaciones, ¿ya? Conozco solamente L1. L3 es independiente, pero no la conozco. Entonces solamente menos 1. Componentes. Perdón, composiciones aquí. Cambiémosle composiciones. En L1, ¿conozco las composiciones? Sí. ¿Cuántas independientes? 1. En L2 solamente hay agua, entonces no hay nada de independiente, dependiente. En L3, ¿conozco las composiciones? No. Pero una es independiente, igual no importa. No, no se conocen. Entonces solamente menos 1. Relaciones independientes. ¿Me nombra por alguna parte que existe relación entre flujos? No. Entonces 0. Hago la resta y me sale 1. Vuelven a conectarse al mismo enlace, por favor. Sigamos entonces. Ya hemos analizado el evaporador. Ahora vamos a analizar el cristalizador. Analizando el cristalizador, ¿qué podemos ver? ¿Cuántas variables independientes hay? A ver, vamos a hacerlos hablar un poco. Alvarado, ¿cuántas variables independientes hay? 3 variables independientes ¿Mm? para el ¿Cuántas, flujo. cuántas variables independientes en total? Dígame cuáles son. El flujo 3 4 y 5 y los componentes 3 4 y 5 igual, del nitrato de potasio. Ya. ¿Cuántas en total hay entonces? 6. ¿Cuántas? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. 6 variables, perdón, independientes. ¿Cuántos balances independientes hay, Cardoso? 2. 2 balances. ¿Cuáles son los balances independientes? La composición pues, sería el nitrato de potasio, creo que es, y el agua. Los componentes. Los componentes. Ya, a ver, vamos con Rosalinda. ¿Cuántos caudales conocidos independientes hay en el cristalizador? ¿No hay? Mariana, No, perdón. ¿cuántos caudales conocidos independientes hay en el cristalizador? Vamos a ver, otra persona, Carly Vázquez. ¿Cuántos caudales y composiciones conocidos hay en el cristalizador? Hay tres, sí. ¿Tres qué? Eh, Sería L5, su composición, y claro, y la corriente de L4, la composición. Ya, entonces serían tres, ¿no? Sí, Listo, bien. Entonces veamos el cristalizador, 6 variables independientes, 2 balances independientes por los componentes que hay involucrados en el cristalizador. ¿Cuántos caudales conocidos? L3 no conozco, L4 no conozco, pero sí conozco L5, menos 1. Componentes, perdón, composiciones
Composiciones independientes conocidas. L2 descarto, no se conoce. De L4 hay dos. Uno es independiente, más o menos uno. De L5, ¿cuántos hay? Hay dos. Uno es independiente, va menos uno, menos uno, menos uno, menos dos. Listo. Ya analizamos el cristalizador. Ahora vamos por el balance global. El balance global, ¿qué me indica? Me indica toda la unidad de proceso, ¿ya? Todo lo que entra y sale de la unidad de proceso, como su nombre lo dice, de manera global, sin contar las interconexiones que hay entre equipos, ¿ya? Sin contar eso. Entonces, analicemos acá. A ver, vamos con Lira. ¿Cuántas variables independientes hay? En global sería, ¿no? Sí, balance global. Independiente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 8. 8 variables independientes. ¿Cuántos balances independientes? No, eh, global no contaría de esta parte, o sí, A ver, esta de quiero aquí. qué parte. No, no se cuenta eso. Ahí, entonces son, ¿cuánto dije? Ocho, ¿no? A ver, voy a contar una. Uno, dos, tres, eh, cuatro, cinco, seis. Creo que no estoy contando bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces serían A ver, siete veamos. globos. Una, Porque, dos, tres, sí, sí, cuatro, cinco, seis, siete. sí, sí, siete. ¿Está bien? Ya. 7 variables independientes. ¿Cuántos balances independientes podemos hacer de forma global? Haciendo un balance global, podemos realizar 2. Pero hay varios flujos, dirán ustedes. ¿No hay más? No, solamente hay 2 componentes. Sí. ¿Cuántos caudales conocidos independientes hay? Uno, aquí no hay. Aquí no, las interconexiones no se toman. L4 no hay. L5 sí hay. Dos, ¿no? Dos caudales conocidos independientes. ¿Cuántas composiciones? Repito acá, es composiciones, no componentes, error de typeo. ¿Cuántas composiciones independientes conocidas hay? En L1 hay uno. L2 no hay nada. L3 no tomo, es interconexión. L4 hay uno, van dos. L5 hay uno, van tres, menos tres. Hago la resta, 7 menos 2 5 menos 2 3 menos 3 0. Y relaciones no hay. Entonces, análisis grado de libertad de forma global, 0. Vámonos ahora a lo que viene a ser el último. En el proceso se toma en cuenta todo, es decir, interconexiones más, evaporador, interconexión, cristalizador. ¿Cuántas variables independientes hay, Benjamín? ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿Cuántas variables independientes hay En todo el sistema. en todo el sistema, todo el proceso? Mm, serían, a ver, L1, no, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igual, no sé, 7. Ya, a ver, Abel Mejía, ¿cuántas variables independientes hay? Seis. 6. De mal en peor, vamos. A ver, Jason, 9, 9. 9.
A ver, dígame cuáles son las 9. L1, X1 del nitrato, L2, L3, X3 del nitrato, L4, X4 del nitrato y L5 con X5 del nitrato. Eso, muy bien. ¿Cuántas variables independientes hay? 9. ¿Por qué 9? Todos los flujos son independientes, sean conocidos o no conocidos. Fíjense aquí, no lo conozco, pero igual es variable independiente. Si quieren, aquí ustedes entre paréntesis pónganle conocidos más no conocidos. Tal vez así le ayude eso, ¿no? ¿Cuántos balances independientes? Vamos ahora por eso. -4. ¿Por qué -4? Se suma el total de las unidades de proceso, el evaporador y el cristalizador, ¿no? -2 y -2, -4, ¿no? Aquí no lo completé porque ya saben, ¿no? Las composiciones independientes, sean conocidas o no conocidas, volvamos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 4, 9, ¿no? Balances independientes. ¿Qué pasa con los balances independientes? Se suman o se restan, ya si quieren utilizar, de todas las unidades de proceso. -2 y -2, -4. ¿Cuántos caudales hay independientes y conocidos en todo el proceso? -2. Fíjense de dónde. L1 y L5. O si quieren es la suma de evaporador y cristalizador. ¿Cuántas composiciones conocidas e independientes? -3, dice. Hacen la resta o la suma, como quieran decirle. -1 y -2, -3. ¿No? O puedo analizar de nuevo todo. Conozco 1, conozco 2, conozco 3, las otras no conozco, entonces 3, -3. Hago la resta. 5 -4 -2 -3, 0. Relaciones no hay. ¿Qué significa este 0? El sistema tiene solución única, que sí se puede resolver, que no es necesario una variable de decisión. Puedo resolver el ejercicio de esta manera. ¿Por dónde tengo que partir para poder realizar los balances correspondientes? ¿Qué les dice el análisis de grado de libertad aquí? ¿Por dónde tengo que empezar a resolver el ejercicio? ¿Qué, qué pueden Puede ser por objetar? el global. Eso, por el balance global. ¿Por qué por el balance global? Sobrada libertad de cero. Porque su grado de libertad es 0. Entonces yo resolviendo por el balance global, voy entonces a conocer valores que me permitan partir, ya sea después por el cristalizador o por el evaporador. ¿Por qué por cualquiera? Porque ambos tienen análisis de grado de libertad 1. Resolviendo este, ya puedo ir por este. Y ya conozco todas las incógnitas del ejercicio. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Siempre en el total, en el proceso y en el global debe salir cero. No. Aquí puede salir 2, digamos, o aquí puede salir 1 y aquí 0 también. O aquí 0 y aquí 1. Pero este es el que me define si yo necesito tomar una variable de decisión o no. El total del proceso, no el global. Este es el que me define mi análisis de grados de libertad, si voy a necesitar una variable de decisión o si va a ser de solución única o si el sistema está sobreespecificado. El proceso. ¿Por qué el proceso? ¿Por qué no el global? Porque el proceso, fíjense que me involucra todo. En cambio, el global, ¿qué no toma en cuenta el global? Las interconexiones. Conexiones, ¿cierto? Entonces, debo tomar en cuenta este es el definitivo, ¿ya?
¿Por qué se hace toda esta matriz? Dirán ustedes. Esta matriz de análisis de grado de libertad le va a permitir a ustedes aplicar lo que viene a ser una secuencia de cálculo, ¿ya? Ahorita vamos un poco a adelantarnos a eso. Se lo voy a mostrar para que vean. Lo voy a hacer acá. Ustedes lo van a hacer con otro método, pero es un método que recién aprendí de un peruano. Es lo mismo que la matriz de existencia. La matriz de existencia le va a decir eso. Eso es su tema número 2. Ahora, el proceso me dice, aquí me estoy equivocando, le estoy borrando esto, ¿no? El proceso que me dice que tiene solución única, ¿cierto? El proceso me dice que tengo solución única. No necesito ninguna variable de decisión o base de cálculo como lo llamaban ustedes en reacciones 1. Solución única. Ahora, ¿cuál es el análisis de grados de libertad cero? Es el global. Entonces voy a escribir un circulito y le voy a poner aquí un título antes, perdón, me estaba olvidando de eso. Le voy a poner aquí secuencia de cálculo. Secuencia de cálculo. ¿Por dónde vamos a empezar acá? Por un balance global. Por aquí vamos a empezar. Partiendo de este balance global, ¿por dónde puedo ir a seguir resolviendo lo que es el ejercicio? ¿Para dónde, para dónde voy? Puedo irme por el evaporador. Le voy a poner EBP. O puedo irme por el cristalizador. Por cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque ambos tienen grado de libertad 1. Me puedo ir por el evaporador o me puedo ir por el cristalizador. Por cualquiera de esos. Si este tuviera grado de libertad 2, ¿por cuál me tendría que ir y cuál sería mi secuencia de cálculo? ¿Cuál sería mi Por el secuencia? evaporador. Primero me tendría que ir por el evaporador y luego me tendría que ir por el cristalizador. Entonces ya el orden va a cambiar. Evaporador y luego cristalizador. O sea, ahí, ¿no? Eso me indica el análisis de grados de libertad. No la cantidad de balances que necesite, sino la secuencia de cálculo. Eso lo vamos a ver con una matriz de existencia más adelante, que es mucho más completo que esto, que esta secuencia de cálculo rápida, por así decirlo. Ahí ustedes van a saber hasta qué variable van a ocupar como variable de decisión y qué balance van a hacer. Aquí solamente hemos hecho un análisis de grado de libertad. En cambio, cuando hagan la matriz de existencia, le van a decir, ah, ya, yo quiero que te pongas base de cálculo, digamos, L4, o tal vez en algún otro caso L2, dependiendo del modelista. Entonces, después le van a decir, haga el balance del cristalizador global, haga el balance parcial en el evaporador. Es decir, va a ser más específico. Aquí es algo general. Aquí usted ya sabe, ah, ya voy a hacer un balance global. Pero ¿será que netamente tengo que hacer un balance global aquí? Fíjense. No, porque aquí tengo incógnita L4 y L3, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene hacer? Me conviene hacer balances parciales. Aquí puedo aplicar dos balances parciales para poder conocer L3 y L4. Y ya después ir realizando los despejes para conocer las composiciones, digamos, ¿no? Entonces, de eso se trata. No sé si tienen alguna duda o pregunta.
En este caso, la secuencia de cálculo sería, bueno, a nuestro criterio, ¿verdad? Claro, pueden hacer o ir por pero sí o sí tienen que ir por el balance global, ¿no? ¿Cuál es el balance global? No se confundan balance global evaporador, balance global cristalizador. El balance global va a ser esto, ¿no? L1 más, eh, ¿cuáles son las otras corrientes que entran? Ninguna más, ¿no? Entra L1, sale L2, sale L4, sale L5, ¿no? Ese va a ser su balance global. De aquí que conocen, conocen L1, conocen L5, no conocen L2 y L4, pero entonces, ¿qué van a aplicar? Un balance parcial de manera global, ¿no? Ya sea que coloquen X1 del nitrato de potasio L1, X1, no, perdón, X2 del nitrato de potasio más y así sucesivamente, ¿no? Les repito, este cero no significa que necesiten solamente un balance y lo van a calcular. Este cero solamente me indica que realizando balance de forma global voy a poder resolver el sistema. ¿Cuántos balances se pueden hacer de forma global? ¿Cuántos balances se pueden hacer de forma global? Para cualquiera. 3, Tres. ¿Cuál es tres? el general, El tomando solo los general. flujos Eso. y cada uno por su componente. Y dos parciales, ¿no? Entonces yo aplicando tres balances aquí, perdón, creo que dejé de compartir. Aplicando aquí tres balances, aplicando aquí tres balances, a ver, escucha, se borró esto. Perdón. Aquí, yo aplicando aquí tres balances, o sea, tengo tres balances para poder aplicar y resolver todas las incógnitas que hay, es decir, L2, L4, X4 del nitrato de potasio y X5 del nitrato, no, solamente esas incógnitas. Aplicando tres balances o incluso dos, puedo lograr resolver esas incógnitas, el sistema global. Luego me voy al evaporador o al cristalizador. Aquí no significa este uno que voy a darme una base de cálculo variable de decisión o que necesito un solo balance. No. Significa el orden de prioridad de la que voy a resolver el ejercicio. ¿Quieren que lo resolvamos o ya no da tiempo, que ya son las 1:10? Resolvámoslo de una vez. ¿De una vez? ¿Qué dicen los demás? ¿Lo resolvemos o todavía? No, dice, ¿por qué no, Benjamín? ¿No le da hambre a usted? Sí, me da hambre, tengo hambre. Entonces, bueno, supongo que que hay que ir a comer. O sea, creo que la clase hasta las 1:30, ¿no? Pero yo sé que primera clase, digamos. Yo solamente quería darles la teoría para la otra clase hacerlo de manera normal, en HiC y en Excel. La No, otra sí, nomás, entonces. sí, sí, sí es largo para la próxima La clase, ¿no? próxima nomás. Ya. Pero, ¿tienen algunas preguntas, dudas antes que nos vayamos? ¿Se ha entendido o no? ¿Algo que objetar, que comentar con toda confianza?
se ha tratado de hacer desde cero todo, pues porque varios no dominan reacciones uno, ¿no? Que no le dé vergüenza eso, digamos. Yo sé que tampoco han sido los muy eruditos algunos que han impartido la materia. Ah, sí, una preguntita. Cuando es así varios sistemas y todo, interconexiones, se va a utilizar más que todo el matricial, ¿verdad? Sí, pueden hacer por el otro sistema también, pero al menos a mí no me gusta mucho. ¿Qué sería lo que tendrían que hacer aquí? Por ejemplo, veámoslo hacia lo rápido. Número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas hay en el evaporador? Una. ¿Qué más? Dos y tres, ¿no? Tres. Esta de acá no. ¿Ya? Tres. ¿Cuántos balances independientes? Dos. ¿Cuánto me da esto? Uno, ¿cierto? Voy a marcar con otro color. Para el cristalizador, ¿cuántas incógnitas hay? Otra vez, L3, L4. ¿Y cuál más? X3, ¿no? Tres incógnitas, ¿cierto? ¿Cuántos balances independientes? Dos. Dos. Esto me da uno. Y ahora, ¿qué tienen que decir ustedes? Uno más uno, dos. Pero mi análisis de grado de libertad me dio dos. No, todavía, tranquilo. Veamos acá. No me deja cambiar el color, pero ahora sí. ¿Cuántas variables independientes hay en la interconexión? Una, dos, menos dos, cero. Cuadran. Mucho más rápido y más fácil, pero si usted lo domina, digamos, ¿no? ¿Qué dice usted ante eso? ¿Qué dice Benjamín? La última parte, a ver, donde restó menos dos. ¿Podría volver a explicar? Ya, espérenme un ratingo. que Creo que se cuelga esto mucho. Ahora sí. Voy a marcarlas. ¿Cuántas incógnitas hay en el evaporador? Una, dos, tres. Tres. ¿Cuántos balances independientes? Dos, ¿no? Tres menos dos, ¿cuánto me da eso? Uno, ¿cierto? Vamos para el cristalizador. ¿Cuántas incógnitas tengo? Una, dos, tres. Tres. ¿Cuántos balances independientes puedo hacer? Dos. ¿Cuánto me va a dar esto? Uno, ¿cierto? He hecho análisis de grados de libertad en cada uno. ¿Cómo es? Ahora analizarlo de forma global, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Uno más uno, ¿cuánto me da? Me da dos, ¿no? Los análisis de grado de libertad de cada unidad, ¿cierto? Pero mi análisis de grado de libertad no acaba ahí. ¿Qué tengo que hacer? Como he analizado solamente unidad de proceso, ahora tengo que analizar la interconexión que hay entre cada unidad, porque es unidad múltiple, ¿cierto? ¿Cuántas unidades, perdón, cuántas variables independientes tengo? ¿O cuántas incógnitas? Una, dos, ¿no? Menos dos, ¿cuánto me da eso? Cero, ¿no? ¿Cuadra o no cuadra? Cuadra, ¿cierto?
Entonces, vean que es mucho más rápido el anterior método, pero es como que tienen que dominar ustedes más rápido la visualización de su diagrama de proceso o el criterio de independiente, dependiente, ¿no? En este no hemos tardado de la matriz una media hora, por así decirlo, ¿no? En este lo hemos hecho en 5 minutos, ¿no? ¿Se entendió, Benjamín? Sí, sí, sí. O sea, en las interconexiones se restan las incógnitas. Exacto. Interconexiones se restan. En otro caso se sumaban, creo, en el método que se hacía Roy, algo así, no me acuerdo. O creo que se restaban las interconexiones, pero no sé, era medio raro ese método. Este método lo ocupa el ingeniero Maita y el ingeniero Heredia, por ejemplo, el matricial. Y ustedes saben que el ingeniero Heredia es capísimo para reacciones 1. Y a mí el ingeniero Maita me gustó que me lo estructuró más todavía el método. El ingeniero Heredia es un poco más directo todavía. Y este método, así que aplicaba el ingeniero Tejerina o Roy, lo hacían un poco más largo. Él creo que lo hacían NDI, número de incógnitas, menos número de ecuaciones, número de relaciones, interconexiones, y bla, 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 bla. En cambio, si ustedes analizan el criterio así a poquito, ven que ese mismo método es fácil, pero también es como que si voy a no, si no quiero perder tiempo, me voy a este, pero tengo que estar bien seguro. Si no estoy tan seguro, me voy por la tabla matricial y sé que no le voy a pelar, digamos, ¿no? Tardo más, pero más seguro. Ya es su criterio de qué dominan, qué no dominan ustedes. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, dudas, preguntas, algo que quieran decir antes que nos vayan. ¿Cómo la han visto la clase? ¿Se entiende, no se entiende o algo más que tenga que mejorarlo para ustedes? Se lo digo esto de entrada porque la materia es larga, es extensa. Los que hayan pasado control saben cómo es, que de un rato a otro el ingeniero examen, y eso que según ya está programado, pero a veces lo adelanta o a veces lo retrasa. A los de simulación les pasó eso, por ejemplo. Creo que lo adelantó su defensa de proyecto. Entonces, se está tratando de enseñar desde cero, porque no todos dominan reacciones 1. Nada que decir, joven, antes que nos vayamos. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Ahí vamos a hacer, voy a ver si nos da para hacer unos 2 ejercicios de balance de materia sin reacción y luego iríamos a la subsiguiente clase balances de materia con reacción química. ¿Ya? Este día sábado que viene no vamos a pasar clases, entonces eso quiere decir que el lunes va a ser la clase ya, se los adelanto. Este lunes vamos a pasar clases, ya no el sábado, solo por esta semana. A los que estuvieron en clases les di cuando hicimos lo del horario, sé que no todos estuvieron, se lo voy a mostrar por si acaso también. Espérenme un ratito. Para los que no están informados, se quedaron en 2 horarios de simulación. Cuando yo no pueda pasar sábados por motivos de trabajo, les voy a avisarles. Entonces, este sábado que viene yo no voy a poder pasarles en este horario. Vamos a pasar directamente este lunes que viene, ¿ya? O al menos que quieran que sea el próximo sábado, pero más tarde, digamos, ¿no? Pero en lo particular vamos a respetar un poco lo que se quedó, ¿no? Que sea lunes y que es donde la mayoría puede.
Entonces nos veríamos este lunes. Repasen esto, por favor, lo que hemos avanzado. ¿Para qué? Para que podamos avanzar más rápido, ¿no? Les vuelvo a decir, depende de ustedes si avanzamos rápido o no. Yo quiero ver que ustedes participen, que dominen. El único que ha hablado ha sido Benjamín, Lira y a los otros medio como a palo, digamos. No, yo creo. Entonces, eso chicos, yo quiero que pasen todo, no que se aplacen y se atrasen por simulación. Se la creo con Dinero Velasco, que es más fregadito. Pero la materia con el Inge Maita es fácil, él enseña muy bien. ¿Ya? Bueno, nos vemos jóvenes. No los atraso, vayan a comer, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.